pública. Con la venia, señorías, una cuestión de agenda para la última palabra. Como ustedes saben, ya tengo varios escritos presentados en relación al grave deterioro de la salud de mi cliente, y el problema es que no he podido contactar directamente con ella hace prácticamente una semana y media. Mis contactos son con la pareja de esta señora y desconozco el estado actual de su salud, y tampoco quiero mantener una comunicación directa con su pareja porque el tema le implica totalmente a ella. Entonces, he barajado la posibilidad de que para la última palabra fuera posible y pertinente realizarla vía videoconferencia a través del juez de enlace de Londres. De aquí a ese momento intentaría comunicar a Sara en el momento que consigo hablar de forma personal con ella para que me confirme cómo está, y no obstante ya por WhatsApp a su teléfono móvil personal le he contado todo esto, pero no me ha contestado de vuelta. Bien, señor letrado, deberá usted aportar certificados médicos que justifiquen la no comparecencia de su cliente, y el tribunal entonces, como situación ante la situación excepcional creada, podrá autorizar que se realice a través de la videoconferencia con Londres. Se iniciarán las gestiones para que ese instrumento esté disponible. He aportado yo el certificado, pero voy a intentar aportar más, señoría. Bien, muchas gracias. Se va a continuar con el trámite de informes de las defensas. A continuación, la defensa del acusado Francisco Briones Nieto, la letrada señora Díaz Perales. Como el tribunal comprende, ya nos anticipó que su informe va a ser ciertamente extenso. Igual que le dije al Ministerio Fiscal, administre usted sus tiempos. En la tarde de hoy haríamos un descanso en el momento que a usted le parezca oportuno. Gracias, señoría. Con la venia del tribunal, con el permiso de todos los asistentes y el agradecimiento a todos ellos por la atención y el trato recibido durante estas hoy 50 sesiones de juicio oral. Pedir disculpas públicamente al Ministerio Público por no haber asistido a su segunda parte del informe, sin perjuicio de que no le quepa duda que lo he visto gracias a la ayuda de los auxiliares administrativos que me lo facilitaron el viernes en una hora muy temprana. Y con ello voy a empezar. Empezó el Ministerio Público haciendo mención o apelando a la sala sobre la no vinculación de algunas resoluciones judiciales o pronunciamientos respecto a distintas instituciones de distinto índole que iremos viendo a lo largo de este informe, y esta defensa no tiene por menos que efectivamente mostrar la conformidad con el alegato emitido en este sentido por el Ministerio Público. Sabemos que no vincula a la sala, pero tampoco lo vinculan los informes de Clifford, ni lo vinculan los informes de Ernest, ni lo vinculan ni la vinculan en los PowerPoints que ha exhibido el Ministerio Público para soportar sus tesis de la acusación. Por tanto, esta defensa lo que va a intentar es traer por vía de este informe algunos otros documentos que se pronuncian habiendo tenido los mismos instrumentos a su alcance que tuvieron en su momento Clifford, Ernest, para ver si efectivamente al momento de los hechos objeto de enjuiciamiento Fórum Filatélico captaba o no ahorro del público con todo lo que ello conlleva. También mostramos nuestra conformidad en el inicio del informe del Ministerio Público cuando tuvo a bien traer a colación un mail del rebelde Llorca, que dirigía a su amigo Ramón Iglesias, haciéndole o dándole la instrucción de a ver si se queda todo esto en la estafa y no va más allá, porque entendemos que efectivamente lo que quería el señor Llorca es que se llegara a él. Es verdad, el Ministerio Público hizo además una comunicación no verbal expresiva refiriéndose al primer banquillo. Es lo que quería el señor Llorca, que se quedara en el primer banquillo este enjuiciamiento. Y habló el ilustre representante del Ministerio Público de que no es lo mismo, dijo literalmente, no es lo mismo Fórum Filatélico S.A. que el caso Fórum. Esta letrada ahí le gustaría precisar que, mostrando su conformidad con el Ministerio Público, debemos decir que no es lo mismo Fórum Filatélico S.A. que el caso Llorca. No es lo mismo. Esta letrada está aquí para defender la actividad de Fórum Filatélico S.A. y para defender la actuación en la misma de su presidente, Francisco Briones Nieto, al momento de la intervención judicial. Probablemente, si se hubieran separado los dos casos,
Forum Filatélico S.A. y el caso Llorca, esta letrada no estaría sentada en este lado de la bancada, sino probablemente en aquel. Dicho esto, traemos a colación brevemente, aunque parezca un poco desordenado, pero no lo entiende así esta letrada, la apelación a las dilaciones indebidas. Como bien sabe este tribunal, el instructor tiene la facultad de dividir en las macrocausas aquellos hechos que, aunque tengan algo de conexión, puedan ser enjuiciados por separado, siempre y cuando existan alguna serie de requisitos para que esto ocurra. Entendemos razonable que en este caso así se podría haber efectuado. De hecho, nosotros, por tratar los hitos procesales de la acusación, entendemos que como muy tarde, con el primer informe de los peritos de la agencia tributaria que aportan en abril del 2012, lo que entendemos como caso Forum Filatélico S.A. estaba totalmente instruido y visto en las sucesivas fases procesales. No fue así, se siguió persiguiendo a Llorca, se siguió buscando a Llorca y nos ha traído a 12 años después, menos un mes, en el día de hoy, a que personas que ni saben quién era Llorca, ni tuvieron ninguna relación directa o indirecta y únicamente estaban circunscritas por distintas razones laborales a Forum Filatélico S.A., lleven 12 años esperando este juicio. Entendemos que se están enjuiciando dos casos distintos. Una parte de nuestro informe va en este sentido, que deberían haberse enjuiciado por separado, y que el hecho de no haberlo hecho y que el hecho de que el instructor no se acogiera a esta posibilidad procesal hace que las dilaciones indebidas ya apeladas por algunas defensas, incluso por acusaciones, se conviertan desde la perspectiva de esta defensa en dilaciones indebidas muy cualificadas. Dicho lo cual, señorías, vamos a empezar este informe intentando dibujar a la sala, como ya hemos dicho, una fotografía lo más completa posible de las distintas partes que se han ido enjuiciando a lo largo de estas 50 sesiones de vista. Pero no sin ello, para hacer esa fotografía necesitamos o nos creemos en la obligación de intentar, permítanme la expresión, quitar la paja del grano. Nos vemos en la obligación, en el ejercicio de defensa que nos ha sido encomendado, de denunciar por vía de informe la vulneración de derechos fundamentales. Empezamos por denunciar, entendemos, señorías, con todos los respetos, y que siempre tenga presente el tribunal y el resto de la sala que esta defensa haga en el ejercicio del derecho de defensa que le ha sido encomendado. Nos vemos en la obligación, como decíamos, de denunciar la consecución y el resultado de la prueba pericial económica. En primer lugar, señoría, tenemos que recordar que esta prueba pericial fue acordada por auto de 7 de junio del 2006 a solicitud del Ministerio Público. En ese auto se contiene tanto la forma como el fondo del contenido de esa pericial. Ese auto dice acordar la prueba pericial a practicar por 2 inspectores de Hacienda que podrán auxiliarse de otros 2 miembros de la agencia tributaria, e igualmente hágase saber a los imputados que podrán designar un perito si les interesase. En ese mismo auto se estipulan los 4 apartados extremos objeto de pericia que había solicitado el Ministerio Público en el informe del que trae causa esta resolución judicial. Este auto fue recurrido por esta defensa en el sentido de querer ampliar el objeto de pericia, y así se estipuló por auto 19 de junio del 2006. El ilustrísimo instructor tuvo a bien acoger algunos extremos de pericia propuestos por esta defensa, no todos, pero sí muchos. Constan en la parte dispositiva del auto de 19 de junio del 2006. Esta defensa recurrió en cuanto a aquellos extremos que no se le habían acogido, con el resultado que obran autos y que no van a ser objeto de este informe, puesto que ya han sido resueltos. Pero sí queremos llamar la atención de la sala, porque en este mismo auto de 19 de junio de 2006, en el que se amplía el objeto de pericia, ya aparecen designados los 2 peritos de la agencia tributaria que posteriormente intervendrán en la elaboración de la pericia, don Salvador Nario Zavala y don Eduardo Américo Cruz. También aparecen los 2 peritos que, por las defensas, la que les está hablando y la defensa del señor Merino Zamorano, designaban para hacer de manera conjunta esa pericia. Pues, señorías, en ese punto nos tenemos que detener un momento en las fechas.
el día 19 de junio ya se ha designado concretamente a don Eduardo Amérigo Cruz como perito. Nosotros sí es verdad que en su momento recusamos a los peritos de la Agencia Tributaria por el mero hecho, aun conocedores de la doctrina del Tribunal Supremo, pero entendemos que existían otras posibilidades en manos del instructor para poder designar peritos que no tuvieran relación con la Agencia Tributaria. Ya sabemos que el mero hecho de pertenecer al mismo cuerpo funcionarial, el Tribunal Supremo entiende que no se contamina, pero creíamos que existiendo otras posibilidades no aportaba nada al esclarecimiento de los hechos utilizar la agencia tributaria como el organismo que, una vez puesta la denuncia que da objeto a todo esto, fuera también quien vaya a peritar. Estos eran los extremos de nuestra recusación. No obstante lo cual, lo que queremos aquí poner de manifiesto ahora es una nueva causa de la que hemos tenido conocimiento a lo largo de las sesiones que nos han ocupado hasta el momento para denunciar que no concurre en el señor Amérigo la objetividad debida a la hora de realizar la pericial y defenderla para la que fue designado. Y ese conocimiento, ese hecho en concreto, señorías, obedece a la declaración que prestó aquí don Pascual Tomás Hernández el 19 de mayo y que, la declaración que prestó aquí don Pascual Tomás Hernández, en la que nos reconoce la participación del señor Amérigo dentro del equipo que utilizó en el primer mes y medio después de la intervención para elaborar el informe que obra en la causa, informe de 15 de junio del 2006. Y nos explicamos, señorías. El día 8 de junio del 2006 la agencia tributaria propuso al señor Amérigo, como consta al folio 2246 de la pieza principal. 8 de junio del 2006. En este momento el señor Amérigo estaba trabajando con el señor Pascual como administrador judicial de Fórum Filatélico. El señor Pascual comunica el 19 de mayo, obra al folio 134 de la pieza de administración judicial, que el señor Amérigo forma parte de su equipo de trabajo. Esto es lo que fue objeto de recusación por esta defensa. Lo que no sabía esta defensa es en qué medida el señor Amérigo había participado, había colaborado con el señor Pascual. Pero el señor Pascual nos lo dijo aquí. Aquí nos dijo que exactamente cuando declaró el 19 de marzo ante este tribunal, obra en la grabación a las 10 horas 53 minutos 07 segundos, el señor Pascual nos dice que el señor Amérigo estuvo trabajando en su equipo y dijo, hizo el informe patrimonial y contable que se refleja precisamente en el documento al que se refiere el fiscal. El documento al que se refiere el señor fiscal, si se ve la grabación con anterioridad, es el informe de 15 de junio del 2006, que obra a los folios 490 y siguientes de la pieza de la Administración Judicial. Informe en el que ya hay una valoración, calificación, opinión sobre la actividad desarrollada por Fórum y sobre su situación patrimonial bajo la perspectiva del equipo, en concreto del señor Amérigo, que comunicó al señor Pascual para suscribir ese informe. Este informe, ya les decimos, es del 15 de junio del 2006. Es el 18 de junio del 2006 cuando el señor Amérigo acepta el cargo de perito. Señorías, en el momento en el que el señor Amérigo acepta el cargo de perito, ya tiene una opinión formada, ¿correcta o no? La tiene formada de Fórum Filatélico, de la actividad desarrollada por Fórum Filatélico y de la situación patrimonial de Fórum Filatélico. Opinión que se recoge, insistimos, en el informe de 15 de junio del 2006. No estamos cuestionando ni muchísimo menos la honorabilidad ni la profesionalidad de los intervinientes, estamos cuestionando su imparcialidad. Entendemos que como toda persona ya tenía una opinión, difícilmente su propio trabajo le iba a hacer cambiar esa opinión. Pero es que no solamente ocurre esto en esta pericial, señorías. Esta pericial se acuerda, como ya hemos visto, para hacerla de manera conjunta entre peritos designados por la agencia tributaria y peritos designados por las defensas que quisieran participar en ella.
Y sin embargo, de oficio, el instructor reforma el auto de 7 de junio y acuerda, lo reforma por auto de 26 de julio del 2006, obrante al folio 2926 de la pieza principal. Lo reforma parcialmente, lo reforma parcialmente, de oficio, y dice que ahora ya no se va a hacer la pericial de manera conjunta, que primero lo harán los peritos de la agencia tributaria y después lo harán cuando, con ese resultado, con el dictamen y con el informe pericial que lleven a cabo los peritos de la agencia tributaria, intervendrán los peritos de las defensas. Bueno, entendemos que es un cambio en las reglas del juego, permítame la expresión, que dejan fuera al perito de esta defensa a la hora de participar en la elaboración de una pericial, cambio que, insistimos, se produce de oficio y que entendemos que vulnera la tutela judicial efectiva, porque no es lo mismo llevar a cabo desde el minuto 1 una investigación como la que nos ocupa, con el acceso que han tenido los peritos de la agencia tributaria a toda la documentación que en su momento había en Fórum Filatélico S.A., no es lo mismo, como decimos esto, que informar 6 años después en el caso del primer informe y 8 años después en el caso del segundo, una vez que ya no tenemos acceso o no existe la posibilidad de tener acceso a la situación de hecho que había a 9 de mayo del 2006. Por tanto, entendemos que ahí también hay una vulneración de derechos fundamentales. Pero es que, no obstante lo cual, y a pesar de haberlo denunciado tal y como consta en autos, esta defensa nunca se ha resistido a poder ejercitar el derecho al que le ha sido encomendado. Y en esa línea, de acuerdo, hacemos la pericial o el contrainforme después de que los peritos de la agencia tributaria emitan en el suyo. El 22 de agosto del 2012, por medio de providencia, se ponía a disposición de don Ramón Tamames Gómez, el perito designado por esta parte, que dice, por providencia decíamos, únase a los autos de su razón el anterior informe del Ministerio Fiscal de fecha y a la vista del mismo de ese traslado a don Ramón Tamames Gómez, perito designado por la defensa de Fórum Filatélico, póngase a disposición del citado perito la documentación utilizada por los peritos judiciales en la elaboración de su informe de 27 de abril del 2012, la cual consta incorporada en anexos a dicho informe. Señorías, esta defensa recurrió esta resolución por cuanto que ya en ese informe se echaban de menos documentos importantes para poder elaborar ese contrainforme. Los peritos de la acusación, los peritos de la agencia tributaria, utilizaron la documentación que consideraron oportuna bajo su leal saber y entender, pero no fue toda la documentación que había en Fórum Filatélico. Esta defensa quería tener acceso a toda la documentación, no solo a la que los señores de la agencia tributaria consideraron oportuno, sino a toda la que había en Fórum Filatélico. Señorías, no es una petición baladí, ni es una petición para entorpecer la instrucción, ni muchísimo menos. Echamos de menos, por ejemplo, y pondré únicamente 3 ejemplos que son, desde la perspectiva de esta letrada, significativos, aunque hay muchísimos más. Echamos de menos, por ejemplo, las actas del Consejo y las actas de los accionistas. Tenemos sentados aquí a todo el Consejo de Administración sin que estén los libros en los que se recojan las actas de las reuniones. Al folio 7.962 del tomo 28 de la pieza principal, la unión de un CD con toda la documentación aportada por la con el informe, discúlpenme, de la Administración Concursal de 29 de diciembre del 2006, en cuya página 161 se hace referencia expresa al libro de actas y junta de accionistas, legalizado el 11 de diciembre del 2000 en el registro mercantil, con 100 folios, contiene actas del Consejo y actas de las juntas de accionistas y está escrito hasta el folio 91 vuelto. Sin embargo, no tenemos el contenido de eso, de esas actas, de esas reuniones, ni de lo que se decía, ni hasta dónde llegábamos. Pero también echamos de menos, por ejemplo, todas las actas levantadas por la agencia tributaria con anterioridad a la intervención de doña María Teresa Llavar. Ya sabemos, señorías, que se tratan de documentos anteriores a 1998, que es donde circunscribe el Ministerio Público los hechos objeto de enjuiciamiento, pero no me hagan enumerar en este informe cuantísimos documentos de fecha anterior se han utilizado por parte de la acusación para contextualizar sus tesis. Esta defensa cree que hubiera sido muy ilustrativo para esta sala saber qué se había dicho por escrito
a Fórum Filatélico con anterioridad a la intervención de doña María Teresa Llavar. También, o sea, en esta línea únicamente hacer mención, por poner otro ejemplo a la sala, del famoso informe Treferle, 1991, que como ustedes mismos pueden ver es muchísimo anterior a 1998. No hay ni un solo papel en las actuaciones que se refieran al tratamiento fiscal y a las relaciones ni comunicación entre la agencia tributaria y Fórum Filatélico anteriores a la intervención de doña María Teresa Llavar. Esta defensa, para emitir su contrainforme, necesitaría tener esa documentación. Por eso pedíamos acceder no solo a los documentos unidos a criterio de los peritos de la acusación, sino también tener acceso a otra documentación que hubiera podido complementar, contextualizar, racionalizar algunas de las afirmaciones que advertían los peritos de la acusación. Pero es que para esta defensa, iba a decir, es especialmente importante, todo es importante, pero tampoco podemos dejar de lado los famosos expedientes de selección de proveedores extranjeros. Insistimos que en Fórum Filatélico, a 9 de mayo del 2006, había cada proveedor que facturaba a Fórum, de los 7 proveedores que facturaban a Fórum en 2001, estaban sus expedientes de selección y está su comunicación escrita. Y existía, igual que hemos puesto el ejemplo de la página 161 del informe de la Administración Concursal para acreditar que existe el libro de actas del Consejo y de los accionistas y de las reuniones de accionistas, ponemos ahora como ejemplo, para decir que esos expedientes existían, el fax que obra al folio 53.669 del tomo 170 de la pieza principal. Este es un fax que saldrá en otra ocasión con motivo de este informe, pero que traguemos aquí brevemente para decir esos expedientes de comunicación documentada entre Fórum Filatélico S.A. y los proveedores que facturaban la filatelia a Fórum Filatélico S.A. existía. Esos expedientes existían. Folio 53.669, que está en el tomo 170 de la pieza principal, es un fax de 8 de febrero de 2000, en el que el entonces director general de Fórum Filatélico, don Eduardo Pacheco, le contesta a un señor que se llama Mr. Van der Hoek y le dice que se supone que es el representante o cuanto menos el comunicador o el interlocutor de Van Overixen, que es uno de los proveedores de filatelia de Fórum Filatélico. Dice, en relación a su fax de fecha 2 de febrero de 2000 y contestando a su propuesta, les comunicamos que aceptamos pagar a 120 días todos aquellos suministros que nos efectúen a partir de la fecha de este acuerdo, y siempre y cuando las cantidades que nos suministren en partidas semanales sean aproximadamente iguales a los envíos que actualmente nos remiten. Esperamos nos confirmen si su capacidad de suministro corresponde realmente a la que aquí les exponemos o, en cualquier caso, indíquenos cuál sería esa capacidad de suministro estimada. Este fax es para muestra un botón. O sea, este fax nos hace creer que efectivamente cada proveedor tenía su expediente y cada proveedor se comunicaba con Fórum, bien telefónicamente o en algunos casos cuando se trataba de las relaciones comerciales o de las condiciones de las relaciones comerciales también se trataban por escrito. Si hubiéramos tenido aquí los expedientes que obraban en las oficinas de Fórum al momento de la intervención judicial, hubiéramos sabido con nombres y apellidos quién se comunicaba y quién no con los proveedores extranjeros a los que se ha hecho referencia durante muchísimas sesiones. Y, hombre, en la jurisdicción penal es muy importante individualizar las conductas para saber exactamente en qué medida se participa o no de lo que pudieran ser comisiones delictivas. Vemos, o sea, hemos intentado dibujar a la sala el porqué de la petición de no solamente acceder a los documentos que los peritos judiciales incorporan a su informe pericial, intentando dejar claro que existía una demanda justificada. Sin embargo, no lo vio así el instructor y nos dice que no ha lugar a ver más documentación que la que obra unida a la causa. Señorías, ante esta situación y con esa intención siempre activa, nunca destructiva de esta defensa de intentar dibujar una fotografía real de lo que ocurría en Fórum Filatélico S.A., el perito de la defensa continúa con
el intento de llevar a cabo la parte o el contrainforme pericial que se le había encomendado por la reforma del primer auto a través de un auto de julio del 2006 y solicita, una vez que se le concede el acceso al informe de los peritos de la agencia tributaria y de su documentación anexa, solicita 4 cosas al órgano instructor. Solicita tiempo, 6 meses, tiempo más que prudencial. Solicita que se le permite ser auxiliado por 3 personas, un jurista, un economista y un contable. Solicita de insistir en el acceso a más documentación y solicita una mínima subvención de su trabajo. La solicitud del perito obra a los folios 64.750 y siguientes de la pieza principal. Es un escrito de 28 de noviembre del 2012. El juzgado instructor no tiene a bien conceder ni la documentación ni la mínima subvención que pide el perito en ese escrito. Ni lo que pide ni lo que no pide. Es decir, no se hizo un ofrecimiento por parte de nadie de decir conforme usted con 1.000 euros, no con 2.000. No se hizo absolutamente ningún ofrecimiento. Se negó la posibilidad de que la administración concursal subvencionara mínimamente esta prueba. A eso esta defensa propuso que se desbloquearan fondos de las cuentas bloqueadas de Francisco Briones, tampoco se le permitió. Esto hacía de imposible ejecución el encargo profesional. Así lo puso de manifiesto esta defensa a través de un escrito de 14 de mayo de 2013, obra a los folios 65.961 y siguiente de las actuaciones, pidió auxilio, diciéndoles cómo en esas condiciones se podía llevar a cabo la prueba pericial de parte acordada por resolución judicial firme. Hasta hoy, hasta donde ha sabido esta defensa, no ha tenido respuesta. Únicamente hay una providencia del 19 de julio que sí que tiene por presentado y unido ese escrito, dándosele traslado al ilustre Ministerio Público, pero no hemos recibido respuesta. Nadie nos ha sabido decir cómo esa pericial se puede llevar a cabo en las condiciones en las que se nos había puesto por parte del órgano instructor. Entendemos, señoría, que vulnera clarísimamente el derecho de defensa de esta parte, esa imposibilidad, ese hecho de no permitir en realidad llevar a cabo la prueba que estaba debidamente acordada en autos. De cuanto antecede, señoría, de las 2 principales denuncias que acabamos de decir, que por una parte entendemos que no se cumplen los mínimos exigidos de imparcialidad en el perito interviniente y entendemos que se produce vulneración de esta parte al no permitírsele contrainformar sobre su criterio, resultan una serie de consecuencias que son bastante evidentes como resultado de esas vulneraciones. Por una parte, los peritos, señorías, en su informe pericial no contestan a los extremos de pericia, a todos, que se establecen en el auto de 19 de junio. Como hemos dicho al principio, se acordaron el 7 de junio 4 puntos de pericia a propuesta del Ministerio Fiscal, se ampliaron por auto de 19 de junio a solicitud de esta defensa y otras, y en el informe pericial no se dan respuesta a esos extremos de pericia. No a todos, algunos sí, porque van de la mano de los 4 primeros que propone el Ministerio Fiscal. Pero, por ejemplo, el primero, en el que se pide, por ejemplo, que se hable de un acuerdo del 5%, de una limitación del crecimiento de producción al 5% para ver qué repercusión, qué interpretación obra en autos. No le voy a aburrir a sus señorías. Como primer punto de ampliación de la pericia del auto de 19 de junio, obra este punto que no se le da respuesta al informe pericial obrante en autos. No contestan a todos los puntos de pericia y nadie les ha podido decir nada porque esta defensa no ha podido intervenir, como ya lo hemos dicho. Esta cuestión, la de no dar respuesta a los puntos de pericia solicitados por esta defensa y por otras, se ve clarísimamente en su primera hoja de informe cuando resume y dice que el presente informe se emite para dar cumplimiento a la prueba pericial acordada por este juzgado mediante auto de 7 de junio de 2006, cuyo objeto es informar de los siguientes extremos, recoge los 4 extremos
Y únicamente después añade un párrafo que dice: el objeto de la pericial fue ampliado por auto de 19 de junio de 2006, que además concretaba algunas de las consecuencias jurídico-tributarias sobre las que debe informarse. Pero no solo eran estas consecuencias jurídicas tributarias las que se ampliaban. Había otros extremos que pueden comprobar sus señorías en el auto, enumerados perfectamente, a los que no se les ha dado debidamente cumplimiento. Otra de las consecuencias que traen las irregularidades que estamos poniendo de manifiesto en la elaboración de esta pericial es el hecho de que existen en el informe numerosas afirmaciones que extralimitan el objeto de la pericia. Como todos sabemos, la prueba pericial ha adquirido una importancia esencial en el sistema de impartición de justicia, al servir como mecanismo para introducir en el proceso hechos complejos de naturaleza técnica que no pueden ser interpretados directamente por el juez. A grandes rasgos decimos que es posible definir la prueba pericial como aquella opinión emitida por un perito en un juicio relativa a un hecho del proceso que requiere de conocimientos especiales para ser comprendido a cabalidad y que es relevante a la hora de decidir por el tribunal. Sin embargo, señorías, en el caso que nos ocupa, los peritos, extralimitándose a la hora de informar sobre los extremos que informaron, porque evidentemente no sobre los que no informaron, no paran de incluir en sus pericias afirmaciones subjetivas que no les corresponden y además para las que no están cualificados. Relevancia tiene para esta defensa llamar la atención sobre la interpretación que se hace por parte de los peritos de negocios de filatelia, como el 50 aniversario Europa CEP, cuando no tienen cualificación. Jamás saben, no saben si comprar al 40% en el distribuidor de origen de los estados soberanos es un negocio, es habitual, no es habitual. Desconocen el mundo de la filatelia, lo repitieron a lo largo de varias veces en su exposición, y sin embargo sí se permiten opinar sobre negocios filatélicos sin haber sido cuanto menos prudentes en las conclusiones a las que llegamos. Insisto que se extralimitan en las que no tienen conocimientos técnicos, y también se extralimitan en opiniones subjetivas, absolutamente subjetivas. Pondremos también un solo ejemplo, que no le va ni le viene a esta defensa, es únicamente a efectos dialécticos. Se habló de un tal Luis Batalla, Sociedad Anónima, Lubasa, que parece ser que fue condenado, o no lo sabe esta defensa, pero eso dijo el perito, en un procedimiento de váyase usted a saber, y dijo literalmente el perito: hombre, no quiere decir este perito que el que lo haya hecho una vez lo vaya a hacer siempre, pero ponemos como ejemplo, porque nos parece muy gráfico esta actitud que se mantuvo a lo largo de toda la exposición por parte de los peritos. Señorías, también denunciamos que los peritos pretenden o han pretendido a lo largo de su exposición suplir la voluntad de este tribunal. Y ponemos, en este caso sí que nos afecta especialmente, el ejemplo de Sprineste. No hubo una sola vez en que los peritos hablaran de Sprineste sin que dijeran Sprineste, la sociedad del señor Briones. Vamos a hablar ahora de la sociedad del señor Briones, Sprineste. Esta conclusión la tendrá que sacar, con todos mis respetos, el tribunal. Los peritos extralimitan el objeto de pericia, llegando a conclusiones que no deben llegar y que deben dejarlo al criterio de sus señorías. Señorías, no traen a su pericia ni un solo documento de descargo. Todos sabemos que los peritos tienen la obligación de utilizar todos los medios que tengan a su alcance que favorezcan o perjudiquen, pero para crear su propio criterio. Ni un solo documento de descargo. No se tiene en consideración absolutamente ni un solo documento, como veremos ahora, de todos los que hay, aunque solo fuera para decir que queda sin valor, que no hay que tenerlo en cuenta, o que lo que fuera, para valorarlo. Ni uno. Ni un solo documento que pudiera contextualizar la actividad que llevó a cabo durante 27 años por un filatélico. Ninguno. Señorías, entendemos por todas las razones que acabamos de exponer que la pericia que obra en autos no
vulnera el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo contenido es que en todo tipo de procedimientos se respetarán las reglas de la buena fe, no surtirán efectos las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando los derechos o libertades fundamentales, y con todo respeto el ejercicio de esa prueba pericial ha vulnerado en varias ocasiones a lo largo de estos 12 años esos derechos fundamentales, tal y como hemos estado explicando hasta este momento. Se cambiaron las reglas de juego, el perito entendemos que cuando aceptó el cargo ya estaba contaminado, no se han resuelto extremos de pericia que fueron acordados debidamente, se han extralimitado en el objeto de su pericia, han entrado a suplir o pretenden entrar a suplir la voluntad del juzgador, no se han valorado elementos probatorios de descargo y sobre todo y por encima de todo no se ha permitido la intervención de esta defensa en su elaboración. No se le ha dejado acceso a documentación y no se ha permitido mínimamente su subvención. En definitiva, entendemos que no puede ser tenida en consideración a la hora de dictar la sentencia. Y lo conoce el tribunal, o sea, la doctrina reiterada del Tribunal Supremo de que los dictámenes periciales no vinculan con sus conclusiones a los tribunales, salvo que se trate de pericias que correspondan a conocimientos técnicos de carácter especial y sometidos a reglas científicas inderogables o leyes mecánicas cuyo enunciado no se puedan alterar por el arbitrio discrecional de los jueces, que no es el caso. Ni siquiera el análisis grafológico presenta resultados incontestables, ni el juzgador está vinculado por los informes periciales. Sentencias que conoce perfectamente esta sala. Una vez dejado claro por parte de esta defensa que entendemos que la prueba pericial no es una prueba lícitamente conseguida, porque a lo largo de su elaboración se han vulnerado derechos fundamentales, debemos apelar a la nulidad de entrada y registro que se produjo en José Abascal 51 el 13 de febrero del 2007. Señorías, esta entrada y registro dio lugar a la documental, si no me confundo, la pieza documental 3A. La pieza documental 3A contiene toda la documentación intervenida el 13 de febrero del 2007 en José Abascal 51. Y debemos apelar a su nulidad porque entendemos que también se ha producido un quebranto importante, produciendo con ello la vulneración de derechos fundamentales de esta defensa. El auto que obra al folio 7631 y siguientes de las actuaciones acuerda la entrada y registro en José Abascal 51. Señorías, parece que es un auto de 12 de enero de 2007, pero realmente es un auto de 12 de febrero del 2007. Interpreta esa letrada que hay un error mecanográfico, no le da mayor importancia, pero se lo dice a sus señorías para entender bien la secuencia temporal que ahora les voy a relatar. Auto que obra, ya les digo, al folio 7631, que a pesar de aparecer como auto de 12 de enero de 2007, es un auto de 12 de febrero. Y se ve claramente porque empieza antecedentes de hecho. En informe de fecha 23 de enero de 2007 del Ministerio Fiscal se interesa. Si el informe es de 23 de enero de 2007, difícilmente el auto puede ser de 12 de enero de 2007. Entendemos, volvemos a repetir, que se trata de un error mecanográfico y que el auto es de 12 de febrero de 2007. Este auto acuerda la entrada y registro en José Abascal 51, también se arrastra el error de fechas en la parte dispositiva, porque se acuerda esa entrada y registro el 13 de enero del 2007, y sin embargo la entrada y registro se produjo el 13 de febrero del 2007. Entrada y registro que se produjo el 13 de febrero del 2007, tal y como consta en el acta que levantó la secretaria judicial y que obra al folio 7636 y siguientes de las actuaciones. En ese acta y registro dice: en Madrid, a 13 de febrero de 2007, la extiendo yo, la secretaria judicial, adscrita como refuerzo al referido juzgado en el marco del procedimiento de diligencias previas 148/2006, al objeto de proceder conforme a lo acordado en auto de 12 de enero, volvemos a decir que el auto es de 12 de febrero, a realizar un nuevo registro en la sede de Fórum Filatélica 7 en José Abascal 51, registro ampliatorio del realizado el pasado día 9 de mayo de 2006. A tal efecto, siendo las 9 horas, 9:30,
Comparecen por la Administración Concursal don Mariano González, por el Ministerio Fiscal don Juan Pavía, por la Agencia Tributaria expertos informáticos con número de NUMA 12.285 y 10.992, vigilante de seguridad del edificio, peritos judiciales Salvador Nario Zavala y Eduardo Américo Cruz. No comparece nadie más, no comparece ninguna defensa. Los que estamos aquí desde el minuto 1, los que estamos aquí desde el 9, 10, 11 de mayo del 2006, sabemos que esta defensa no ha faltado a una sola diligencia de instrucción de las que se han practicado durante todos estos años. Si esta defensa no está en este acta, si esta defensa no compareció, fue porque esta defensa el 13 de febrero del 2007 no tenía conocimiento, no le había sido notificada esta diligencia de instrucción. Me he permitido, señorías, añadir a mi instructa el sello que por aquel entonces justificaba la fecha de notificación, porque por aquel entonces no existía el SNET, y a esta defensa se le notifica esa entrada y registro el 14 de febrero del 2007. La notificación posterior a esta defensa de autos autorizados y practicados con anterioridad no fue una excepción durante aquellos meses, señorías. Fue la tónica general y lo cierto es que lo más relevante es esa entrada y registro y por tanto no vamos a traer aquí otra serie de actos que también nos dificultaban el ejercicio de la defensa para la que habíamos sido encomendados. Y esta defensa, es curioso porque esta defensa a esa fecha, a fecha de 13 de febrero del 2007, llevaba multitud de escritos de los que podemos destacar yendo de atrás para adelante, en la fecha 8 de febrero de 2007, pidiendo documentación que echaba de menos para poder ejercer su derecho de defensa. Existe, ya les digo, el escrito de esta defensa de 8 de febrero del 2007, obrante a los folios 7.612 y siguientes de la pieza principal. Escrito del 5 de julio del 2006, escrito del 21 de septiembre del 2006, escrito del 5 de octubre de 2006. También tenemos escritos solicitando entrar nosotros, antes de que se acordara esa entrada y registro, poder entrar a José Abascal, por ejemplo, que no se opuso el Ministerio Público a que esta defensa, acompañada de la secretaria judicial o que de quien considerara oportuno el ilustre magistrado instructor, entrara en José Abascal para buscar documentación que echaba de menos para contextualizar y poder ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, señorías, no se tuvo a bien dejar a esta defensa dejar a esta defensa acceder a nueva documentación y, sin embargo, el día que sí que se podía entrar en presencia del fedatario público no pudimos entrar porque no se nos había notificado. Todo ello, señorías, vuelve a poner de manifiesto que se vulneró con esa entrada y registro, se vulneró el derecho de defensa, pero no es una vulneración teórica, es que no hemos podido acceder a la documentación que echamos de menos, ni pudimos nosotros, ni se nos dejó a nosotros, ni se nos advirtió que podíamos ir con el tribunal, con el instructor o en fase de instrucción, ni se dejó al perito posteriormente acceder a otra documentación. Es decir, es bastante evidente desde el punto de vista de esta letrada la vulneración a la utilización de los medios de prueba pertinentes. En esta línea, señoría, no nos queda más remedio que volver a denunciar que en el siguiente trámite procesal al que hemos tenido oportunidad, que es el escrito de nuestra calificación provisional, hemos vuelto a pedir por lo menos un poco de esa documentación que seguimos echando de menos, lo que hemos denominado, lo que denominábamos en nuestro escrito de calificación, la documental anticipada. Esta defensa, y lo conoce la sala, pidió 6 documentos para que con ayuda de este tribunal pudieran ser traídos a la causa. El resultado de esa petición obran autos. La sala nunca descartó la posibilidad de unir esa documentación si lo conseguía esta letrada. Esta letrada volvió a intentar conseguir, dirigiéndose a los distintos organismos públicos y privados para conseguir esa documentación. Llama especialmente la atención la contestación de la Administración concursal cuando pedimos los expedientes de selección de proveedores extranjeros y nos dicen que solo obedecen las instrucciones del tribunal, que no tienen por qué facilitar ni colaborar con esta defensa. Llama la atención la respuesta de la Agencia Tributaria en relación a las actas
de inspección de Fórum Filatélica previas a la intervención de la señora Ayar, que nos dice que como no somos el sujeto pasivo, que no nos la pueden dar, que si se lo pide el sujeto pasivo, pues que entonces a lo mejor ya veríamos, o un tribunal. Todas estas respuestas obran en los autos porque esta letrada, el 28 de julio del 2017, lo puso en conocimiento de esta sala, todas y cada una de las respuestas a sus solicitudes. Señorías, esta sala volvió a reiterar en aquellos documentos de fecha anterior al 98 que no son documentos objeto de enjuiciamiento y por tanto que no tienen valor para este juicio, y algunos de los que pedíamos nos dijo que obraban autos, pero es que obran parcialmente. Nosotros en nuestra solicitud requeríamos los expedientes íntegros. Sabemos que, por ejemplo, el expediente de la Dirección General de Seguros de 2004, el BAG, no veo aquí, pero se lo diré a lo largo de mi informe. Ese informe del 2004, perdón, ese expediente del 2004 de la Dirección de Seguros, ya sabemos que hay un par de folios que le hacen merecedor de reconocer su existencia, pero no está completo. Nosotros queríamos el expediente completo, en el siempre objetivo de dibujar la fotografía de la manera más nítida posible, con la mayoría de elementos de convicción para la sala, a efectos de que pudiera tomar en conciencia una resolución ajustada a derecho. El resultado de nuestra solicitud como prueba anticipada lo conoce perfectamente la sala. Denunciándonos hasta ahora lo que acabamos de decir, no podemos pasar este primer bloque de nuestro informe sin hacer referencia a la incomparecencia del perito de esta defensa, don Adolfo López Estebarán. Señorías, insistiendo en el papel activo que ha llevado a cabo esta defensa desde el 9 de mayo del 2006, una vez que nos encontramos con el auto de procesamiento sin toda la documentación a la que hemos hecho mención, necesitamos acreditar todas aquellas cuestiones que todavía no se habían acreditado documentalmente con la suficiente solvencia con la que entendía esta defensa que debían ser acreditadas. Y aportamos mediante escrito de 22 de octubre del 2014, obrante a los folios 69.872 y siguientes del tomo 213 de la pieza principal, aportamos el dictamen de don Adolfo López Estebarán de 30 de mayo del 2011. Lo que es el dictamen, lo que es el informe, está al folio 70.176 y siguientes del tomo 213 de la pieza principal. Señorías, es obligado para esta defensa circunscribir los términos de dicho dictamen. Dice: con fecha enero del 2011, la Dirección Letrada de la Mercantil Fórum Filatélico S.A. ha encargado al firmante, por su condición de auditor de cuentas, un informe pericial sobre la cuestión que se dirá en relación a la situación patrimonial y financiera de dicha sociedad. La cuestión que se dirá está en el apartado 2 de su dictamen, que es objeto del informe. El objeto del informe es: la cuestión objeto del presente informe pericial es analizar si los criterios contables aplicados por la concursada hasta el ejercicio 2005 en cuanto hace referencia a los compromisos de compra y de venta acordados con sus clientes son acordes a los criterios del Plan General Contable de aplicación al caso, y si debió dotar una provisión para existencias y compras y gastos en la situación de empresa en funcionamiento que tenía con anterioridad al 9 de mayo del 2006. Señorías, si bien es cierto que este informe se utilizó en el procedimiento concursal, en la pieza de calificación, no es cierto que el encargo profesional se circunscribiera a ese procedimiento. El encargo era el que acabamos de leer: informe pericial para analizar si los criterios contables aplicados por Fórum Filatélico hasta el ejercicio 2005, en cuanto hace referencia a sus compromisos de compra y de venta acordados con sus clientes, son acordes a los criterios del Plan General Contable de aplicación al caso, y si debió dotar una provisión para existencias y compras y gastos en la situación de empresa en funcionamiento que tenía con anterioridad al 9 de mayo del 2006. Las delimitaciones de este informe obran al punto 9 de su propio dictamen, y en ningún momento circunscribe el perito la utilización de este dictamen al procedimiento mercantil. En ningún momento. Dice que solamente será de aplicación al objeto de pericia, que es el que acabamos de leer. Díganme ustedes si es posible entender que este dictamen no es pertinente
en los hechos objeto de enjuiciamiento que nos traen hoy aquí. No sabe ver esta letrada qué es lo que le deja fuera de pertinencia. Señorías, la pericial de don Adolfo López Estebaranz es una pericial propuesta por esta y por otras defensas en tiempo y forma, acordada por este tribunal en tiempo y forma. Don Adolfo debió comparecer ante este tribunal y este tribunal tenía la autoridad de hacerle comparecer. Es verdad que este tribunal ha acordado en su auto de 24 de abril del 2007, obrante a los folios 5084 y siguientes del tomo 16 del rollo de sala, que en algunos casos fueran las partes las que se encargaran de la comparecencia de o bien testigos o bien peritos. No era el caso de don Adolfo López Estebaranz. En ese sentido, quinto, entrando a la prueba propuesta por las partes, es procedente declarar su pertinencia disponiendo lo conveniente para su práctica en el acto del juicio oral, con las siguientes excepciones y puntualizaciones. Y en lo que se refiere a la pericial de esta defensa, se nos impone que para el perito José Yunyendu Castela, propuesta por la defensa de Francisco Briones y de Fórum Filatélico, la parte proponente deberá cuidar de su comparecencia al juicio. No se hace mención al perito don Adolfo López Estebaranz. Y por tanto, esta defensa no se pone en contacto en ningún momento con este perito. La primera vez que esta defensa tiene conocimiento de que no quiere comparecer ante este tribunal es cuando este tribunal le da traslado del escrito que presenta él a esta sala. Y en ese traslado, esta defensa, de la mejor manera que sabe, dice que no está en condiciones de renunciar a esa pericial, que según va el juicio, no habiendo podido intervenir por las razones ya expuestas en la pericial económica, no le queda más remedio que insistir en la práctica de la pericial contable acordada en tiempo y forma por este tribunal. Y le propone a la sala una alternativa, si quieren ustedes sui generis, si lo quieren, que es, como este informe, como el dictamen emitido por don Adolfo, no ha sido impugnado por ninguna de las partes, conociéndolo como lo conocen todas las partes, teniendo la oportunidad de habiendo sido sometido a contradicción en otra jurisdicción y en otro escenario, pero con todas las partes que hoy nos ocupan aquí y que están interesadas en ese informe, le proponíamos a la sala que diera por ratificado el informe. Ya sabemos perfectamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia, sobre qué requisitos tienen que incluir los informes periciales para que no sea necesaria su contradicción en el juicio, a efectos de tenerlo como dictámenes periciales. Lo sabemos. Y también sabemos que no estamos hablando de un informe a los que se refiere la jurisprudencia y la doctrina. No obstante lo cual, era una propuesta para que, si sus señorías consideraban innecesaria la comparecencia de don Adolfo, pues acogieran en una interpretación extensiva de esa doctrina y esa jurisprudencia su pericial. Pero en ningún caso se proponía que se cambiara una pericial por una documental. En ningún caso, porque esta defensa lo necesita, porque es una prueba acordada en tiempo y forma, por mediante resolución judicial firme y que es de obligado cumplimiento para todos. Por tanto, señorías, entendemos que esa prueba pericial debe ser considerada como tal, como se acordó. Señorías, en este capítulo nos quedan únicamente dos cuestiones a tratar. Una es la práctica de la prueba pericial testifical-pericial. Nosotros ya, en el momento procesal oportuno, denunciamos que se practicara la declaración de los testigos peritos de manera conjunta. Señorías, los testigos peritos son testigos, no son peritos, son testigos. Es la ley de enjuiciamiento civil la que les permite, a través del artículo 374, verter opiniones sobre sus conocimientos técnicos, pero comparecen como testigos y están regulados procesalmente en tal condición. Y el formato de su intervención lo prevé clarísimamente el artículo 366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando nos dice que los testigos declararán separada y sucesivamente, por el orden que vinieran consignados en las propuestas, salvo que el tribunal encuentre motivo para alterar ese orden. Los testigos no se comunicarán entre sí ni podrán unos asistir a las declaraciones de los otros. Entendemos que por muchos conocimientos técnicos que tengan los testigos, no mutan su carácter procesal ni están exentos de respetar en su intervención las normas procesales.
Por tanto, señoría, creemos que tanto los 3 miembros de la Administración concursal como los 2 funcionarios de la Agencia Tributaria, doña María Teresa Llavar y Juan Carlos García García, José Antonio García García, deberían haber intervenido por separados. Especial mención, si hablamos de una vulneración real de derechos fundamentales, merece la intervención de los 3 administradores concursales. A esta defensa le hubiera gustado muchísimo saber cómo se encontraron cada uno de ellos por separado Fórum Filatélico cuando entraron. Se ha estado hablando continuamente y de manera muy recurrente por parte del Ministerio Fiscal de 658 cajas de sellos. Nos gustaría saber dónde estaban esas cajas en el momento de la intervención judicial, porque nos constan, señorías, que no estaban apiladas donde las apilaron, seguramente por organización y por orden y por razones muy loables, la Administración concursal cuando se hizo cargo de la gestión de Fórum Filatélico, o la Administración concursal o el administrador judicial previamente, don Pascual. Les pongo este ejemplo como les podría preguntar, o les hubiera podido preguntar por separado a cada uno de ellos, en la medida en la que cada uno de ellos tenía asignado una función distinta dentro del órgano de administración, cómo estaban hechos, porque son testigos, qué vieron, porque son testigos, de manera individualizada, cuando accedieron a la administración de Fórum. El no haber declarado así, señorías, no nos deja más opción que de denunciar una mala praxis de la prueba pericial acordado, que no solamente se queda ahí, sino que vulnera una vez más el derecho de defensa que defiende, baja la repetición, esta parte. Por último, señorías, para este bloque nos tenemos que limitar brevemente a la declaración del señor Merino Zamorano. Por supuesto, no será esta letrada quien les diga la valoración que tiene que hacer el tribunal sobre su declaración, pero sí que tenemos que mostrar nuestra disconformidad con tanto la credibilidad como la utilidad que ha pretendido su letrado esta mañana manifestar al tribunal. Señorías, esta letrada ha visto muchas veces esa declaración, y de esa declaración solamente el señor Merino Zamorano da un dato que no estuviera acreditado por indicios en la tesis, insisto, del Ministerio Fiscal, que como luego diremos y cuando entremos en materia no es suficiente prueba de cargo porque está contradicha por otra para desvirtuar la presunción de inocencia. Como decimos, únicamente adivinamos un dato que no tenía las tesis de la acusación, cuál es el criterio que utilizaba el presidente para revalorizar las listas de Fórum. Y dice el señor Merino Zamorano, necesidades de la empresa. Si no fuera porque es falso. Y es falso con los datos que la Administración concursal da en su informe. Según la Administración concursal, Fórum Filatélico iba creciendo en los últimos años y, sin embargo, el porcentaje de revalorización de la filatelia iba disminuyendo sensiblemente. A lo largo de este informe veremos esos datos con detenimiento, pero ahora solo quiero apuntar que el único dato que aporta el señor Merino, y además en instrucción dijo que desconocía completamente, que los precios los ponía Presidencia y que él no sabía qué criterios, porque no sé de filatelia, dijo, refiriéndose a que los criterios eran filatélicos. Esto es lo que consta en la declaración del señor Merino en instrucción. Sé que los pone el Presidente, no sé qué criterios tiene. Y sin embargo, en el plenario nos dice que el Presidente revaloriza la filatelia en virtud de las necesidades de la empresa. Parece ser que bajo las tesis de la acusación, las necesidades de la empresa iban creciendo porque sus compromisos de recompra iban creciendo y sin embargo resulta que el porcentaje de revalorización iba bajando. Estoy hablando con los datos de la Administración concursal. Con lo cual, señorías, ese dato que da la declaración de Antonio Merino no obedece a una realidad, obedece a una necesidad. La necesidad que trae consigo su cambio de estrategia legítimo en el derecho de su defensa. Por otra parte, señorías, en cuanto a haberse realizado con todas las garantías que también apela en su defensa, ya saben, fueron ustedes
testigos de la indignación de esta letrada cuando se utiliza una posición procesal privilegiada como es el derecho a la última palabra, a interrogar el último porque somos defensa, y utilizamos esa situación procesal para acusar. Al igual que la defensa de Antonio Merino no se ha opuesto a informar con anterioridad al resto de las defensas, sabedora de que su informe puede afectar, igual tendría que haber hecho en el orden de intervención de su interrogatorio. Señorías, es su criterio, desde luego, el que valorará la oportunidad, o sea, la validez o no de la declaración de Antonio Merino. Pero, insistimos, ni ha aportado, tanto como dice su letrado que ha aportado, ni ha realizado, ni la puesta en escena de su estrategia de defensa ha respetado los derechos fundamentales en los términos en los que el compañero ha expuesto esta mañana. Con esto terminamos nuestro primer bloque que hemos dado en denominar vulneración de derechos fundamentales, habiendo remarcado qué pruebas entendemos que no deben ser de consideración para el tribunal a la hora de emitir su dictamen. Pasamos a informar sobre los grandes bloques de los que se ve afectada esta defensa. El primero de esos bloques es, al hilo de lo que hemos dicho al principio y siguiendo el inicio del informe del Ministerio Fiscal, no es lo mismo Fórum Filatélico S.A. que el caso, nosotros llamaremos Llorca. Vamos a explicar por qué llegamos a esta conclusión. Y esta conclusión llegamos de muchas maneras. Empecemos por lo que a lo largo de estos 12 años ha sido en esta cuestión concreta el íter de las tesis de la acusación. José Manuel Carlos Llorca aparece en la instrucción como consecuencia de, en principio y desde la perspectiva de esta defensa, porque sí es verdad que luego obran en autos e informes de CEPLAC anteriores en fecha, pero estoy hablando de cómo se van poniendo en conocimiento de las partes personadas los hechos. Aparece Carlos Llorca, insisto, en relación a las operaciones inmobiliarias de grupo. Desde el primer momento, Francisco Briones Nieto ha reconocido la existencia y participación de José Manuel Carlos Llorca en esas operaciones. A partir de ahí se levanta prácticamente un hecho cierto, que hoy ya no lo es tanto, pero que parecía que hecho incuestionable, y es que Fórum era de Llorca. Llorca era Fórum, Fórum era de Llorca. No se sabía muy bien, pero en esta línea se hablaba en las tesis de la acusación, en los informes de la acusación. Se empezaba a decir que el paquete accionarial que Jesús Fernández Prada vende a finales del 2000, principios del 2001, no lo había comprado Comercio y Ventas. Se empieza a decir que no existe realmente esa operación de compra y venta. Señorías, esta operación requiere una detención importante y espero que ser lo más nítida posible, porque no es fácil con tanta documentación, pero espero ser lo más nítida posible para que sus señorías lleguen a la conclusión de esta defensa, y es que el paquete accionarial de Jesús Fernández Prada pasó a Comercio y Ventas sin solución de continuidad y que en ningún momento Llorca tuvo poder accionarial sobre Fórum Filatélico. Señorías, a lo largo del año 2000, el 31 de mayo del 2000, Francisco Briones es nombrado consejero delegado. Es un hecho que recoge el Ministerio Público y que no es controvertido. ¿Por qué el 31 de mayo del 2000? Francisco Briones había sido consejero desde el 92. ¿Por qué el 31 de mayo del 2000? Señorías, habrá muchos indicios que nos hagan concluir que Jesús Fernández Prada estaba enfermo ya desde el 99, su sobrino lo ha dicho aquí, las personas de su confianza han dicho aquí, y en el 2000 lo pone de relieve y lo manifiesta en círculos privados, pero lo manifiesta públicamente. Y sabe, es conocedor de la gravedad de su enfermedad
y empieza a disponer, a preparar su salida como presidente de Fórum Filatélico S.A. El 21 de mayo nombra consejero delegado a Francisco Briones Nieto. El 31 de mayo del 2000, concretamente. A la vuelta de esas vacaciones, a la vuelta del 2000, Jesús Fernández Prada manifiesta su decisión de vender su paquete accionarial. Paquete accionarial que asciende a un 18%, porque Francisco Briones Nieto, él y sus empresas ya tenía un 10%. Es decir, no se vende de repente un 28%. La intención de pertenecer activamente al accionariado de Fórum de Francisco Briones no aparece ahí. Viene acumulando acciones a lo largo de toda su trayectoria y en el momento en el que adquiere el paquete accionarial de Jesús Fernández Prada ya tiene un importante volumen de acciones. Y en ese momento Jesús Fernández Prada le pide, porque es exigencia legalmente, le pide la autorización para transmitir a Llorca ese paquete accionarial. Y Francisco Briones se opone. Señorías, el 19 de septiembre de 2000, el señor Fernández Prada otorga al señor Rodríguez Llorca un poder de ruina. Obra en las actuaciones al folio 6.733, 19 de septiembre del 2000. Poder de ruina de Jesús Fernández Prada a José Manuel Carlos Rodríguez Llorca. Briones, como hemos dicho, se niega. De esta negativa hay testigos. Se hizo una reunión en el despacho del abogado de Fórum, el señor González, a la que asistieron el señor González, Jesús Fernández Prada, Francisco Briones Nieto, Carlos Llorca y Abelardo Elena, y se opuso a vendérselas. De esa reunión, señorías, se tomaron varios acuerdos que posteriormente se materializaron. Se acordó transmitir a través de una mercantil de Jesús Fernández Prada S.L. el paquete accionarial a otra mercantil, Comercio y Ventas S.L. Se acordó una cuantía y se acordó una forma de pago. Hasta ahí, el señor Briones no tenía ningún inconveniente en que se produjera así la transmisión, pero puso condiciones, 2 condiciones. No me vale la transmisión así si yo no tengo un control sobre Jesús Fernández Prada S.L., porque si yo no tengo ese control, tú puedes vender Jesús Fernández Prada S.L. y ya no necesitas mi autorización para las acciones de Fórum, y por tanto pierdo ese control. Necesito estar con un mínimo de participación, que no me interesa la sociedad en sí, no me interesa Jesús Fernández Prada S.L. en sí, lo que sí me interesa es el control de las acciones, que es lo que nutre a esa sociedad. Y se constituye Jesús Fernández Prada S.L. con una administración mancomunada. Se constituye el 4 de diciembre del 2000 con una administración mancomunada. Señorías, todos los datos que digo de Jesús Fernández Prada S.L. constan en los autos por certificación expedida por el registro mercantil aportado por esta defensa. Administradores, dice, los señores, designación de administradores, los señores comparecientes en el concepto que intervienen, dado a este acto el carácter de Junta General Extraordinaria y Universal, acuerdan que de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, la sociedad será regida y administrada por 3 administradores mancomunados, unánimemente designados para ocupar dichos cargos por tiempo indefinido con todas las facultades que legal y estatutariamente se atribuyen al cargo, a don Jesús Fernández Prada, don Francisco Briones Nieto y don Abelardo Elena Fernández, quienes las ejercitarán con carácter mancomunado de 2 firmas conjuntas de cualquiera de los nombrados. Este extracto documental, señorías, obra al folio 1590 del tomo 6 de la pieza Ballena Blanca. Sí es verdad, señorías, que con posterioridad se cambia el órgano de administración. 2 o 3 meses después, la administración pasa de ser mancomunada a ser solidaria entre el señor Briones y el señor Abelardo Elena. ¿Y por qué?
¿Por qué se constituye una sociedad el 4 de diciembre con una administración mancomunada y a las 2 o 3 meses pasa a ser esa administración solidaria de 2? Pues por 2 razones fundamentales. Ya no se requiere tanto control porque las acciones de Fórum Filatélico ya han sido transmitidas a Comercio y Ventas, y porque don Jesús Fernández Prada, enfermo, va a ausentarse. No podemos paralizar la dinámica administrativa de Jesús Fernández Prada S.L. con una administración mancomunada cuando uno de los socios va a estar continuamente fuera del país. Entonces, por razones de operatividad y sobre todo porque el control de las acciones ya lo tiene Comercio y Ventas, el control de las acciones de Fórum Filatélico ya lo tiene Comercio y Ventas, se cambia 2 o 3 meses después el sistema de administración. Señorías, paralelamente, el señor Llorca, haciendo de las suyas, coge el poder de ruina del 19 de septiembre, se va a un notario de Málaga el 20 de septiembre, constituye a su propio nombre, o sea, compareciendo en su propio nombre y derecho y en el nombre de Jesús Fernández Prada, y constituye Jesús Fernández Prada S.L. Esta documentación ha tenido conocimiento esta letrada como consecuencia de la aportación de la defensa de Juan Miguel García Gómez. Aporta la constitución de la fallida, lo que hemos llamado nosotros fallida, Jesús Fernández Prada S.L., y en esa misma documentación después une una escritura que deja sin efecto la Constitución de noviembre del 2000 ante el mismo notario. ¿Por qué traigo a colación esta documentación? Porque quiero dejar de manifiesto que efectivamente era objetivo tanto de Jesús Fernández Prada como de Llorca hacerse con ese paquete accionarial. El señor Llorca, utilizando el poder de ruina que le otorgó el día 19 de septiembre el señor Prada, va a un notario de Málaga, constituye Jesús Fernández Prada S.L., vuelve con su constitución. El señor Prada no le deja materializar esto, baja y en noviembre deja sin efecto esa Constitución. No tiene ninguna repercusión práctica. Lo único que pone de manifiesto es que es verdad que el señor Llorca hizo todo lo que pudo para quedarse con ese paquete accionarial, pero no lo consiguió. Porque la verdadera Jesús Fernández Prada S.L., tal y como consta en el registro, se constituye el 4 de diciembre del 2000. Un hecho que avala nuestra teoría sobre la transmisión a finales del 2000 de esas acciones a favor de las acciones de Jesús Fernández Prada, de Fórum Filatélico a favor de Comercio y Ventas a finales del 2000. Los pagos, señorías. Hay 3 pagos de Comercio y Ventas al momento de la intervención judicial del 9 de mayo del 2006 para hacer frente a sus obligaciones respecto a esta adquisición. El Ministerio Fiscal ha reconocido 2. Hay un tercer pago que obra en la causa documentado. El 2 de noviembre del 2001, se pagaron 90.000 euros. Esto consta. Se pagaron 90.000 euros desde la cuenta de Comercio y Ventas, número 0075059106001893, tal y como se acredita con el asiento bancario que obra el tomo 34, folio 11.575 de la pieza de responsabilidades pecuniarias. También obra en la contabilidad de Comercio y Ventas aportada por la agencia tributaria. Hay una salida de 90.000 euros para el pago de estas acciones, porque el acuerdo incluía que dentro del primer año se pagarían 90.000 euros. Estos 90.000 euros están reconocidos en el contrato que hace valer el Ministerio Público de abril del 2002, en el que se dicen ya percibidos, o percibidos en este acto. No sé exactamente qué expresión se utiliza, pero estos 90.000 euros se pagan en noviembre del 2001. Si la transmisión no se hubiera producido hasta el 2002, como apuntan las tesis del Ministerio Público, ningún sentido tiene este pago saliente de Comercio y Ventas por ese concepto. El segundo pago se produce el 26 de diciembre de 2003, se pagaron 463.085 euros que obedecen, señorías, está acreditado
en el folio 3.999 de la pieza principal, y esta cantidad obedece a el pago del año 2002, que no se había pagado, más los intereses acordados, que correspondían a un 1% de mes de retraso. Entonces se pagan 413.469 euros correspondientes al pago del año 2002, más 49.619 euros correspondiente a un 1% al mes, 12%, porque estamos hablando de que el pago se efectúa en diciembre del 2013, y esta transferencia se produce el 26 de diciembre del 2003. Hacemos este interprocesal para traer a colación la consecutividad de los tres pagos, es decir, 90.000 euros dentro del primer ejercicio, 413.469 en sucesivos, y si se retrasa un 1% mensual, como se retrasa 12 meses, se pagan 49.616 euros de intereses. Y esa transferencia, como decimos, está acreditada al folio 3.999 de la pieza principal. Y luego, en el 2005, se paga 1.998.188 euros el 2 de septiembre de 2005. Y esta cantidad obedece a pagar el año 2003, 2004, el corriente, y se adelantan dos pagos, el del 2006 y el del 2007. Señorías, los documentos podrán decir o hacer lo que, o como contamos con documentación sesgada, porque no se ha podido conseguir toda, porque es ingente la cantidad que hay, porque lo que ustedes quieran interpretar, lo que no mienten son los pagos, y los pagos están acreditados. En noviembre del 2001 se produce el primer pago, la transmisión de las acciones de Fórum Filatélico al control de Francisco Briones se produce a finales del 2000. Otra cosa, señorías, es lo que hayan hecho el señor Llorca y el señor Fernández Prada. Eso es otra cosa. No nos olvidemos nunca del poder de ruina de 19 de septiembre del 2000. Parece ser, se dice de la documentación, que lo que hizo el señor Prada fue vender sus participaciones de Jesús Fernández Prada SL al señor Llorca, lo que implicaba una transmisión de un crédito, no de las acciones de Fórum Filatélico, que ya estaban bajo el control de Comercio y Ventas. El señor Prada le vende a su amigo Llorca el derecho de cobro de esa transmisión. Pero esto, señorías, no afecta para nada al control de las acciones de Fórum Filatélico, que ya ostentaba, insistimos, Comercio y Ventas. ¿Qué ocurrió con esas medidas de seguridad y de control que impuso Francisco Briones para que las acciones de Fórum Filatélico no salieran del ámbito de control de Fórum Filatélico S.A.? Pues también discrepamos aquí del Ministerio Público en un hecho. El Ministerio Público afirma que sus 10 participaciones, las 10 participaciones que tenía el señor Briones en Jesús Fernández Prada S.L., se vendieron en enero del 2001. Señorías, no reconocemos el documento obrante al folio 692 y 693 ¿de qué PDF? Del tomo 3 de la pieza documental 8, correspondiente a la Comisión Rogatoria de Suiza de 26 de julio del 2006, les invitamos a que hagan un esfuerzo y lo localicen, porque de la propio escaneo se deriva que no es el mismo documento, así lo interpreta esta defensa. Parecen, en el volumen de documentación escaneada, parece que se han traspapelado documentos, porque ni el tono de la impresión, ni la letra, aquí esta letrada lo ha traído, este es el primer folio y este es el segundo folio de ese documento, y entre medias hay otro documento no foliado. Señorías, este documento no lo reconoce esta defensa, porque además es que tiene un documento que sí está firmado, que está aportado por esta defensa de junio del 2002, en la transmisión de esas 10 participaciones, que además corresponde al cobro.
El contrato que reconoce esta defensa sobre la transmisión de Comercio y Ventas, de Francisco Briones, en nombre de Comercio y Ventas, de esas 10 participaciones de Jesús Fernández Prada, es un contrato de junio del 2002. Contrato que aportó esta defensa como documento número 140 a su escrito de defensa, que se corresponde con el cobro de esas participaciones. En ese contrato se valoran esas 10 participaciones en 69.000, se pone el precio de transmisión en 69.000 euros. Señorías, el Ministerio Fiscal ha dicho 3 veces a lo largo de estas sesiones que Francisco Briones cobró 69.000 euros de Selberry Company, de la cuenta de Gibraltar. Sí, señor, estas participaciones se les pagan al señor Briones desde la cuenta de Selberry Company en junio del 2002, que es cuando las vende, y no antes. El asiento contable obra en el folio 226 de la pieza documental 5, en relación a la Comisión Rogatoria Gibraltar de 26 de mayo del 2005. Una vez más, pedimos que se ponga en conexión la documentación con la huella económica de lo que representa la documentación. No vamos a hablar, porque más que el Ministerio Público y el Tribunal no sabe esta defensa, sobre el balde de documentación que utilizaba el señor Llorca. No lo vamos a relatar nosotros, no es nuestra misión, y en la medida en la que no nos afecte no haremos mención a ello. Pero sí que le podemos decir a esta sala que el señor Briones transmite sus participaciones en Jesús Fernández Prada S.L. en junio del 2002. Las transmite documentalmente a través de ese contrato que les digo que aportamos como documento número 140 de nuestro escrito de defensa, y que se corresponde a ese asiento contable en el que desde Selberry Company se le paga al señor Briones 69.000 euros en junio del 2002. Por cierto, señorías, la única relación que tiene el señor Briones con todos los flujos económicos que han sido acreditados a lo largo de estos 12 años como resultado de las 121 comisiones rogatorias. Los únicos, señoría, esos 69.000 euros, junio del 2002, para pagar las 10 participaciones de Jesús Fernández Prada S.L. ¿Y por qué las transmite en ese momento? Porque había completado el proceso documental de la transmisión. Transmisión que a efectos prácticos, insistimos, se llevó en diciembre del 2000. Ya se había elevado a público a través de un notario de Londres, que parece ser que no tiene mucha credibilidad, pero lo importante es que ya estaba en el libro de accionistas, que por cierto tampoco está traído a la causa, no debió ser muy importante ni para la administración concursal, ni para los peritos, ni para nadie el libro de accionistas de Fórum Filatélico, cuando se está cuestionando el accionariado de Fórum Filatélico. El señor Briones transmite esas participaciones cuando ya no tiene ningún trámite, ni siquiera documental, que hacer al respecto. Y posteriormente, no sé, está el asiento, está el dato en la certificación del registro mercantil, que ya les hemos dicho, que aporta esta defensa. Posteriormente deja la administración también. Es decir, entendemos, señoría, que hemos dejado acreditado fehacientemente que la transmisión se produce en los términos en los que dice esta defensa, sin solución de continuidad. Y lo que tampoco podemos admitir, porque es verdad que el Ministerio Público reforma parcialmente esta cuestión en su escrito de calificación, y a la hora de elevarlo a definitivas introduce algunas matizaciones para reconocer la transmisión, pero sí que a partir de junio del 2002. Y dice que a pesar de ello, Llorca ejercía un control porque se le debía dinero. Miren, a lo largo de estas sesiones hemos visto como Llorca, si quería dirigirse a Francisco Briones en relación a las operaciones inmobiliarias y a esta cuestión del pago de las acciones, se tenía que dirigir a terceros. Tenía que convencerles y tenía que pedirles que por favor le convencieran. La literalidad de la famosa nota es muy gráfica, señorías. Hay que intentar lo antes posible estar a disposición de aprovechar
el dicho del muerto el perro se acabó la rabia. Si como podría ocurrir o resulta imposible convencer al deudor de la bondad de estos argumentos, de todas formas hay que ir avanzando y al menos que pague lo que pueda. Le pide al señor Merino que medie. Es bastante evidente que la relación entre Francisco Briones y Llorca no era precisamente una relación fluida. Hay que tirar de terceros para llegar a Briones, por lo menos el señor Llorca. Hay otro dato, señorías, para ya concluir respecto a la transmisión de las acciones que chirría si queremos mantener las tesis de la acusación, y es que el Ministerio Público reconoce que Francisco Briones le compra a una sociedad de Llorca 45.580 acciones el 7 de febrero del 2001. ¿Alguien puede explicar a esta letrada qué sentido tiene que el señor Briones le compre al señor Llorca las acciones que tenía a través de Cloney Moore Company en Fórum Filatélico y a su vez deje que las acciones de Jesús Fernández Prada de su control? Es bastante evidente, señorías, que Francisco Briones manifestó a finales del 2000, principios del 2001, que el control de Fórum Filatélico S.A. no salía de Fórum Filatélico S.A. Y todo lo que hemos expuesto hasta el momento no hace más que avalar esto. Se dice por el Ministerio Público que la deuda le condicionaba la voluntad. Parece ser que el señor Llorca tuvo que contratar a un buen despacho para presionar o para convencer o para gestionar el cobro de esas deudas al señor Briones. No parece que tuviera la voluntad muy mermada por esa deuda. En paralelo a la transmisión de estas acciones, nosotros hemos descrito tanto el nombramiento del delegado como consejero delegado de Francisco Briones, tanto ese dato de 31 de mayo del 2000 como la transmisión de las acciones a favor de Comercio y Ventas, como la preparación del anterior presidente para ir quedando en un segundo lugar su participación en Fórum Filatélico S.A. Pero es que ocurre, el 14 de enero del 2001, ocurre un hecho que impide que se quede en una segunda línea de batalla. Le obliga a salir definitivamente de Fórum Filatélico S.A., que es la publicación en el periódico El Mundo, vinculándole al tráfico internacional de armamento ilegal, a través de una empresa que el periódico dice llamarse Fórum África. Esta publicación se produce un domingo y el lunes Francisco Briones Nieto le pide explicaciones. Francisco Briones Nieto, que esta defensa entiende que ya para esas fechas es el accionista mayoritario, con un 28% del capital social de Fórum Filatélico S.A., y le pide explicaciones, y le da un día, y no recibe esas explicaciones. Exige la dimisión y así se produce. Señorías, esta es la salida del anterior presidente de Fórum Filatélico. Salud muy deteriorada, no secundado por Fórum Filatélico S.A. en que su sucesor fuera Llorca, y además cuestionado moralmente por su eventual intervención en un asunto, permítanme la expresión, muy sucio: tráfico internacional de armas. No hubo una transmisión pacífica, a pesar de que la empresa así quiso transmitir, pero no la hubo. Aquí muchas personas cercanas al anterior presidente temieron, y así lo manifestaron, por su continuidad en la empresa. Así, en enero del 2001 asume Francisco Briones la presidencia de Fórum Filatélico. El señor Briones, que sabía absolutamente todo del área comercial, todo, fue su encargo desde 1979 hasta el 2001, pero no sabía nada del área filatélica. Aquí han expuesto varios testigos y han dejado para esta defensa claro que el área filatélica y el área comercial
han llegado a utilizar la expresión de que eran dos mundos paralelos. Existen datos en la causa, existen documentos que acreditan que incluso tenían sedes distintas durante mucho tiempo. En un lado estaba lo que ellos llamaban la comercial y en otro lado estaba la filatelia. Pues bien, de la filatelia se encargaba Jesús Fernández Prada, de la comercial se encargaba Francisco Briones Nieto. Hasta el 2001, en el que en estas circunstancias Francisco Briones asume la presidencia de Fórum Filatélico. Habiendo dejado claro que Llorca no es Fórum Filatélico, que Llorca no era Fórum Filatélico, tenemos que entrar de lleno al asunto relacionado con los proveedores extranjeros, con los proveedores externos de filatelia para Fórum Filatélico. Señorías, a lo largo de muchas sesiones del presente juicio se ha intentado demostrar que Llorca estaba detrás de las empresas que suministraban sellos a Fórum. Para ello se ha arrancado de varias etapas que hace suyas el Ministerio Fiscal y que empieza en 1981 para hablar de esas etapas en lo sucesivo. Pero es que en el discurso de las tesis acusatorias hay un salto que esta defensa quiere abordar, y es que se pasa de decir